Buen día. Habíamos iniciado el estudio del protocolo de trabajo para auditoría y habíamos estudiado hasta la saciedad el estudio preliminar, el mismo que nos permitía establecer la entidad, el área y el alcance del proceso de control posterior o auditoría. Con esos datos hemos recogido criterios fundamentales que tienen que ver sobre la opinión de los funcionarios con respecto a su propia entidad. En la visita preliminar podríamos haber observado las actividades organizacionales en forma muy rápida, pero fundamentalmente, como dijimos, en ese estudio que intentábamos romper el hielo que existe entre los auditores que visitan una organización y sus servidores. Ahora bien, esto nos convoca a tener las bases fundamentales para poder estudiar, verificar y establecer la deficiencia de las operaciones de una entidad. Para esto, entonces, lo primero que tenemos que hacer como segunda fase es la recopilación y la selección de la legislación aplicable con respecto al periodo que se va a analizar. Recuerden que digo aplicable porque estamos haciendo un estudio posterior, estamos estudiando el pasado y por lo tanto pueden existir algunas leyes que estaban en vigencia en ese pasado y es a la que tenemos que tomar en cuenta. Pueden existir otras leyes que estaban en vigencia en el pasado y todavía continúan, pero lo importante es que dentro del alcance, la ley que nosotros consideremos como aplicable esté en vigencia. Para el caso entonces, las leyes se clasifican en leyes nacionales, leyes regionales y leyes institucionales o de la organización. Como ustedes conocen, existen leyes nacionales que nos rigen a todo el país, para nuestro caso, el Ecuador. Entonces esas leyes tienen un orden de jerarquía y en ese orden de jerarquía es que nosotros las vamos a tratar con su nivel de importancia. Para nuestro caso entonces, y normalmente para el caso de todos los países, la primera ley es la Constitución Política del Estado. Lo único que puede sobrepasar sin afectar las disposiciones establecidas en ella son los convenios internacionales. Sin embargo, como los convenios internacionales tienen que ser aprobados por el legislativo y por el ejecutivo, entonces tienen que estar enmarcados dentro de la ley general, la suprema ley, que es la Constitución Política del Estado. En la Constitución Política del Estado, entonces, intenta recoger todas las disposiciones que van a regir a las acciones de las personas naturales o jurídicas e inclusive al medio ambiente. Eso es importante tenerlo claro de tal manera que nosotros podamos aplicar las leyes en función de las disposiciones de esta Constitución Política del Estado. Como las relaciones de los seres vivos son tan amplias, entonces se empiezan a crear nuevas leyes con niveles de importancia. Acto seguido, entonces, después de la Constitución Política del Estado, vamos a tener las leyes orgánicas. Las leyes orgánicas hacen referencia a las regulaciones o a la normativa aplicable a determinados sectores. Ejemplo, la ley de universidades y escuelas politécnicas se aplica pues a las universidades del país, sean estas públicas o privadas. Pero tienen allí un espacio lo suficientemente claro para determinar la legislación o las acciones que pueden tomar cada una de las entidades, en este caso las universidades. Asimismo, existirá la ley para los servidores públicos, existirá el Código del Trabajo para los trabajadores del país, tanto públicos como privados, existirán un sinnúmero de leyes orgánicas que nos van dando los niveles de jerarquía. Normalmente a toda ley, y cuando digo a toda ley estoy hablando de las leyes orgánicas, las leyes ordinarias y otras determinadas leyes que existen, van acompañadas de un reglamento.
El reglamento tiene más o menos el mismo nivel de la ley, lo único que hace es ordenar su aplicación. Entonces tenemos la Constitución Política del Estado, tenemos las leyes orgánicas y luego vendrán las leyes ordinarias. Órdenes ordinarias que rigen también para todo el país, pero que están supeditadas a que primero se aplique la Constitución Política del Estado y luego las leyes orgánicas. ¿Verdad? Así se irán desglosando, después vendrán los decretos, que existen decretos para determinados sectores emitidos por la función legislativa, por la función ejecutiva, por la función judicial, por la función electoral o por la función de transparencia, que son los 5 poderes que tiene el Estado ecuatoriano. ¿Verdad? De ahí existirán pues algunos decretos o algunas resoluciones ministeriales que también son aplicables a nivel nacional y que dependen efectivamente del Ejecutivo, pero que son normadas por sus secretarios, en este caso los ministros. Entonces ustedes vean cómo hay un sinnúmero de leyes que pueden ser aplicables, pero tendrán que ser escogidas en función del área y del sector en que yo estoy realizando mi actividad. Si yo estoy realizando una actividad que tiene que ver con las Fuerzas Armadas, por decir un ejemplo, pues la ley de universidades no tiene nada que hacer ahí. Si no se trata de la universidad del ejército. Entonces hay que tener mucho cuidado en la selección de la legislación a nivel nacional. Pero también existen legislaciones regionales que tienen que ver con las resoluciones que toman, para nuestro caso, los consejos provinciales, que tienen una amplia zona que es, su cobertura es provincial. Para el caso de Esmeraldas, pues los 7 cantones. Asimismo existirán las resoluciones municipales, que son conocidas como ordenanzas y que tienen aplicación dentro del cantón en que fueron resueltas y por quién fueron resueltas. Ejemplo, si hay una ordenanza que es resuelta por el Consejo Municipal de Esmeraldas, entonces solamente tendrá vigencia en el cantón Esmeraldas. No afectará al cantón Atacames, no afectará al cantón Río Verde, ni al cantón Quinindé, ni a ninguno de los otros cantones. Cada uno de esos cantones tienen su propia independencia con referencia a la creación de ordenanzas. Lo que tienen que respetar es que esa ordenanza no rompa con un criterio legal establecido en una norma nacional. Por último, existen disposiciones de las instituciones propiamente dichas. Por eso es que las instituciones tienen creados y aprobados, ¿verdad?, la estructura organizativa de la entidad, ¿verdad? Tienen aprobado el orgánico funcional, que el orgánico funcional es la definición de las actividades y las responsabilidades que tienen los servidores de esa entidad. Tienen seguramente aprobados sus estatutos, van a tener aprobado un sinnúmero de reglamentos que tienen que ver con personal, con seguridad, con custodia, con contabilidad, con el área administrativa, etcétera, etcétera. Todos esos reglamentos tienen validez para la institución que los aprobó y que está en vigencia en esa entidad. Asimismo, pues, los miembros de la institución pueden tomar algunas resoluciones que son aplicables a su entidad con respecto a poder manejar de mejor manera sus bienes en el proceso de producción de bienes y servicios. Entonces yo, como auditor, cuando tomo un área, debo definir cuáles son las leyes, las normativas, las resoluciones aplicables a esa área, y eso lo debo mantener en el proceso de desarrollo de la auditoría o de la evaluación de la organización. Entonces nosotros vamos a tener siempre un gran archivo donde estén todas las leyes que son aplicables a la entidad, y de allí vamos a tomar aquellas que son aplicables al área que voy a evaluar. A todas las leyes las vamos a conocer como archivo permanente, y a las leyes que escojo en el proceso de su aplicación las vamos a conocer como archivo corriente. Están a la mano, puedo trabajar con ellas. Vean entonces la importancia de nosotros conocer la ley, no solamente seleccionarlas como archivos, sino leerlas, empoderarnos de ella, conocerlas, saber cuál es su forma de aplicación y cuál es su alcance con respecto a la entidad y a otros sectores vinculados.
Yo debo estar claro como auditor, como también debe estar claro mi equipo de auditoría. Una vez que yo he logrado establecer la legislación aplicable, entonces estoy en capacidad de empezar a planear y poner por escrito mi plan específico. Lo fundamental del plan específico es el programa de trabajo y los recursos que voy a utilizar en ese programa de trabajo. Entonces, el programa de trabajo se trata de demostrar qué es lo que voy a hacer. Y es el redactar la actividad que voy a ejecutar, que para nuestro caso es conocido como el procedimiento. Entonces, siendo un sinónimo procedimiento de actividad, voy a redactar eso. Y el primer procedimiento que debe tener todo programa de auditoría tiene que ser el estudio y evaluación del sistema de control interno. Nosotros sabemos que el sistema de control interno son todas las actividades que realiza la entidad con la finalidad de obtener los objetivos del control interno, que son eficiencia en las operaciones, elaboración de información veraz y oportuna, salvaguarda de los recursos, aplicación de la ley y generar rastros de auditoría. Esto ya lo hemos estudiado anteriormente, se los estoy repitiendo para que ustedes lo convoquen en su mente. Entonces, cuando yo hago la evaluación del sistema de control interno, tengo la necesidad de aplicar un método de evaluación de ese sistema, porque no puedo ponerme a estudiar todas las salvaguardas. Entonces voy a remitirme a la información que me dan los servidores de la organización sobre la aplicación de ese sistema de control interno. Existen 3 métodos, que son el método de cuestionario, el método de narrativa descriptiva y el método de flujo diagramación. Los 3 están vinculados con la normativa o con la ley. Entonces, ¿qué es lo que se intenta? Se intenta que los servidores nos digan cómo está trabajando la entidad. Cuando estoy hablando de la aplicación del método de cuestionarios, ¿qué es lo que hago? Tomo la ley, reviso sus artículos, selecciono los más importantes, aquellos que más me interesan en el proceso de investigación y los convierto en preguntas. Es completamente fácil, los convierto en preguntas. ¿Verdad? Si yo encuentro una ley que me dice que en el caso de la universidad, la Constitución Política del Estado establece que el estudio hasta el tercer nivel en el país es gratuito, entonces yo ya tengo ahí un artículo que dice que el estudio hasta el tercer nivel es gratuito. Si yo voy a hacer una evaluación en la universidad, entonces la convierto en pregunta y pregunto, ¿verdad? El estudio en la Universidad Técnica Luis Vargas Torres de Esmeralda es gratuito, y le doy un espacio para que usted responda. Pero esa respuesta suya va a ser cerrada. Cerrada significa contestar sí o contestar no. Vamos a dejar la posibilidad de que el personal pueda responder no aplicable. Pero con el no aplicable tengo que tener mucho cuidado, porque las personas que deben conocer la actividad no me pueden contestar no aplicable. Si yo le pregunto al rector, a los decanos, al jefe financiero, al jefe administrativo de la universidad si esta es gratuita, ellos no me pueden decir no aplicable, porque ellos son los primeros que deben conocer la ley y la aplicación de la misma. ¿Verdad? Entonces las respuestas van a ser cerradas, sí o no. Dejo un camino para alguna persona que esté siendo preguntada o cuestionada para que me ponga no aplicable, pero los funcionarios vinculados directamente no pueden acceder a ese renglón. Y cuando lo hagan, tengo que investigar por qué lo hicieron. Entonces voy a hacer, tengo 50 funcionarios, hago 50 papeletas con la encuesta para que vayan respondiendo cada una de las preguntas que yo considero importantes. No es necesario, no es solamente una pregunta, puedo hacer 20 preguntas. Lo importante tampoco es hacer muchas, porque la gente se cansa de responder. Y yo necesito que esa gente colabore con el proceso.
este asunto de la evaluación del sistema de control interno, no solamente para conocer la opinión de los servidores, sino también para que los servidores se acerquen al equipo de auditoría y entiendan que nosotros estamos trabajando para mejoras institucionales. Vea usted, ese sería nuestro primer procedimiento. Si utilizo el de la narrativa, pues voy a pedir a los servidores que me narren sus actividades y la comparo con el orgánico funcional. Si voy a utilizar el método de flujo de diagramación, que no es nada más de determinar el flujo de una actividad, o de la creación o de la prestación de un bien o de un servicio, entonces pido al funcionario que está vinculado que me haga ese flujo y lo comparo también con el flujo establecido por la entidad en el orgánico funcional. Es decir, todos apuntan a lo mismo, pero fundamentalmente yo tengo que escoger el artículo o el área que quiero analizar. Y sobre eso voy a sacar resultados, pero esos resultados los vamos a estudiar cuando veamos la tercera fase. Inmediatamente debo pasar al segundo procedimiento. Cuando yo escogí la pregunta, yo ya escogí una línea de investigación. Si yo escogí la pregunta de la gratuidad de la enseñanza, entonces mi siguiente procedimiento debe ser encontrar evidencias en fuentes establecidas en la organización de que no se cobra por estudiar. ¿Verdad? Entonces debo generar un papel en donde yo demuestre que si existen ingresos del sector estudiantil, debe ser por cualquier otra cosa que no sea por realizar sus estudios universitarios. ¿Verdad? Existen algunas penalidades, es cierto, que si usted repite el año ya tiene que pagar, pero eso está establecido en la ley. Eso está establecido en la ley. Cuidado con equivocarme porque yo tengo que plantear las cosas que debo plantear. Entonces mi segundo, mi tercero, mi cuarto procedimiento en relación a la primera pregunta. Yo voy a hacer tantos procedimientos como la primera pregunta me exija para satisfacer la curiosidad profesional de un auditor en el cumplimiento de la norma, de la regla, del proceso, de la actividad o de la tarea. ¿Verdad? Mis siguientes procedimientos harán relación a las otras preguntas que yo he creado. Pero lógicamente que el programa es flexible. Mientras yo voy adelantando, pueden ir apareciendo nuevas actividades a controlar que estén relacionadas con la principal y que me permitan tener una visión general de lo que está pasando. Entonces tengo la posibilidad de crear nuevos procedimientos. El asunto es satisfacer la curiosidad, la investigación del auditor con respecto a la aplicación de una norma y con respecto al respeto de la ley y el encontrar los suficientes rastros de auditoría que nos permitan con evidencia saber si son eficientes o si son deficientes o si tienen desviaciones o debilidades. Allá es que apuntamos con esta segunda fase, recoger la legislación y generar mi programa de trabajo. Allí yo voy a poner cómo evalúo el sistema de control interno, voy a establecer todos los procedimientos que me permitan obtener evidencia suficiente y pertinente para conocer la eficiencia de las operaciones, ¿verdad? Y también voy a establecer qué recursos necesito para eso. El programa en sí, entonces, está dividido en algunos sectores, ¿verdad? Algunas columnas. La primera columna para escribir el número de actividades o procedimientos a aplicar. Es decir, procedimiento 1, procedimiento 2, procedimiento 3, procedimiento N. La segunda columna, que va a ser un poco más amplia, en donde yo voy a desarrollar el procedimiento. ¿Cómo desarrollo el procedimiento? Primero señalando el área, segundo la técnica y tercero la muestra o el universo. Es decir, ¿qué voy a estudiar? Con la técnica, ¿cómo lo voy a estudiar? Y tercero, ¿qué cantidad voy a estudiar? Yo puedo estudiar una parte o puedo estudiar el todo. Puedo estudiar entonces una muestra o el universo. Ese es el procedimiento, ¿verdad? La siguiente columna, entonces yo ahí tengo que señalar el responsable de la actividad. Pese a que es un equipo de auditoría, ¿verdad?, que puede estar constituido por 2 o más personas, siempre habrá un responsable de esa tarea, de esa actividad o de ese procedimiento.
¿verdad? Tengo una siguiente columna que va a definir qué tiempo se deben demorar, dejándoles una holgura, lógicamente, sobre la base de la experiencia del auditor jefe de equipo. Les voy a dejar una holgura. Entonces hay que entrar a ese proceso de desarrollo de aplicación. Y por último voy a tener una última columna donde le voy a dejar un espacio al supervisor para darle responsabilidades de la aplicación de la ley, de la aplicación del procedimiento y de los resultados de ese procedimiento. Eso es importante tenerlo claro. Una vez que sé todos los procedimientos que voy a aplicar, entonces yo puedo definir, ¿verdad?, cuáles son los recursos, que pueden ser humanos, que pueden ser económicos, que pueden ser de equipos, que pueden ser de maquinaria, ¿verdad?, que pueden ser de metodología, etcétera, etcétera, etcétera. Voy a registrarlos ahí para también poder definir cuál es el impacto económico que puede tener solamente el hecho de desarrollar la labor. Eso es importante. Una vez que he definido mi programa, mis procedimientos, el responsable, el tiempo y el supervisor, entonces estoy en capacidad de presentar un pequeño diagramita en donde yo diga, sobre bases estadísticas, qué procedimiento voy a hacer, qué procedimiento voy a hacer y qué tiempo se va a demorar. De tal manera que las personas, al ver el gráfico, puedan establecer cuáles son las tareas a cumplir y qué tiempo va a demorar la tarea. Allí está entonces también incluido el tiempo total en que el proceso de auditoría se va a aplicar. Vean ustedes lo importante que es escoger la legislación, establecer el artículo, investigar. Esta es la base fundamental de todo el proceso investigativo. Si yo cometo errores en seleccionar la legislación, entonces estoy echando al traste con la auditoría. Estoy echando al traste con la auditoría. Significa que la fase 2 es muy, muy importante, sin quitarle la importancia a las otras fases. Sin quitarle la importancia a las otras fases. De todas formas, esto ya lo hemos conversado en 2 sesiones. Si ustedes tienen alguna pregunta, la pueden hacer en la siguiente sesión para poder pasar a la etapa 3, que es la aplicación de la evaluación del sistema de control interno. Muchísimas gracias, cuídense mucho.